Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este webinar. 3 creencias que limitan tus resultados y que seguirás repitiendo. Sí, fíjate, ¿cómo es posible que yo prácticamente te esté diciendo como si fuera una condena? ¿Sabes? No hay nada que hacer. Esas 3 creencias de las que vamos a hablar el día de hoy, porque vamos a ver cuántas puede haber, ¿no? Cuántas creencias nos pueden limitar, pero ¿por qué específicamente esas 3 creencias limitan tus resultados, limitan mis resultados también, pero las vamos a seguir repitiendo, siempre y cuando, y esa simplemente va a ser la receta, ¿qué tenemos que hacer para que no se sigan repitiendo? ¿Cómo logro eso? Así que vamos, para continuar con todo este proceso, vamos a entrar primero a darte la bienvenida. Gracias por estar aquí. Hay personas conectadas desde Sudamérica, desde los Estados Unidos, en la República Mexicana. Gracias por estar aquí, por tu confianza. Ya que me has compartido desde dónde te conectas, y algunos hemos compartido antes de iniciar este webinar, hemos tenido una breve conversación. Bueno, ¿qué te gustaría desaprender? Sí, yo sé que estás aquí porque quieres aprender algo, pero te quiero decir lo siguiente. Precisamente lo que vamos a hacer es desaprender. Fíjate, si lo que queremos es que estas creencias no limiten mis resultados y van a seguir viviendo conmigo, ¿qué tengo que hacer? Deshacerme de ellas, ¿no es cierto? Entonces lo que yo requiero es desaprender. Si hay un proceso de aprendizaje, hay personas que me dicen, no, Luis, pero si hay un proceso de aprendizaje, sí, por supuesto, pero lo más importante es cómo desaprendes, ¿vale? Y luego, ¿hay algún patrón que repites continuamente? ¿Cuál es ese patrón que se repite, por ejemplo, en tu familia? A veces ese patrón se da desde la carencia, a veces se da en la enfermedad, a veces se da en las relaciones, ¿no? Angélica, qué gusto, buenos días. Eh, Gracias por seguirse conectando. Entonces, fíjate cómo repetimos patrones si no nos damos cuenta. Te cuento esta historia. Era una familia donde todas las mujeres acababan o terminaban, se habían dado cuenta que todas mantenían al marido, pero no solamente eso, sino además las mayores, siendo 5 mujeres, ya ellas eran viudas, 3 de ellas. Entonces, a la hermana más pequeña se dieron cuenta que lo que hacía falta es que era necesario darle la mejor educación, que ella saliera adelante, que no repitiera la historia, ¿sabes? Y entonces, ¿qué crees que sucedió? Bueno, pues ella salió adelante, se tituló, tuvo grandes posiciones ejecutivas y en una posición ejecutiva conoció a un proveedor. Ellas pensaban que el amor no iba a llegar para ella, pero este señor verdaderamente fue maravilloso. Y entonces se casaron y entonces en la boda y luego cuando empezaron a tener hijos, estaban fascinadas las hermanas porque sabían que todo el esfuerzo que habían hecho ellas para que saliera adelante su hermana, la más pequeña, era fantástico. Todo lo que ellas habían soñado para ellas, ahí estaba representado. Al poco tiempo, este señor tenía su propio negocio, un gran proveedor de la empresa donde ella trabajaba, se vio involucrado en problemas y perdió completamente el negocio, se fue a la bancarrota. Y entonces, ¿qué crees? Ese es un patrón que se repite. Ella, la más pequeña, empezó a mantener al marido. ¿Me explico? Hay muchas historias que tienen que ver con esos patrones. ¿Cuál es ese patrón que tú repites? Porque la gran pregunta es, ¿por qué repetimos patrones? ¿Por qué estamos acostumbrados a literal tropezarnos con la misma piedra? ¿Por qué lo hacemos? Porque al final de cuentas te vas a decir, sí, es que, sí, ahí estuve. Si estuviste, lo hiciste, ¿no? Entonces, esa gran pregunta de por qué repetimos patrones, por qué buscamos cambiar algo que nos molesta y no podemos. ¿Qué es lo que hace falta? Fíjate, por eso yo te decía desaprender. ¿Qué es lo que hace falta para que aquello que buscamos mejorar, aquello que buscamos ser diferente, aquello que simplemente ya no cuadra con tu estilo de vida y demás, pero resulta que no puedes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo aquello que tú buscabas hacer diferente, pues no sucedió. Sigues exactamente en lo mismo, ¿no? Entonces, si mi papá fue bombero, yo quiero ser bombero.
Si mi papá fue arquitecto, yo quiero ser arquitecto. ¿Me explico? Va en este proceso. A veces queremos ser diferentes, pero simplemente no se puede. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? Vamos a entender el por qué, por qué, ¿no? Fíjate, el por qué es muy importante. Cuando tu mente empieza a captar de dónde viene el origen, cómo es que se da, empiezas a desaprender si tú lo eliges. Vamos a verlo. Entonces, lo primero son nuestros patrones y creencias. Y en estos patrones y creencias, ¿cómo es que están unidos? Yo tengo ciertos patrones, pero están unidos ¿a dónde? A mis creencias. Y entonces me doy cuenta que nuestro modelo mental, cada uno de nosotros tenemos un modelo mental específico. No se parece a ningún otro. Sin embargo, date cuenta, en la familia se repiten ciertos patrones. Todos podemos tener creencias diferentes, pero los patrones y las creencias están unidos. Entonces, en este modelo mental se procesan todos nuestros pensamientos e información que nosotros entendemos e interpretamos de todo lo que recibimos del mundo. Todo aquello que está afuera, afuera de nosotros, en el entorno, nosotros lo vamos interpretando. Entonces, lo que pudo haber sido, por ejemplo, un acto de caridad para alguien más puede ser una forma de denostar a alguien, ¿no? A veces el recibir un saludo o puede ser algo muy agradable o algo que dices, hijo, qué hipócrita, ¿no? Fíjate cómo lo sentimos. Nuestro modelo mental está conectado ¿a qué? Está conectado a todos aquellos pensamientos y toda aquella información que nosotros interpretamos. Entonces, nuestro modelo mental está ahí, como los patrones están respondiendo a nuestras creencias, ¿no? Y desde ese punto de vista, se van a seguir repitiendo estos patrones por nuestras conexiones neuronales. Es decir, nuestro cerebro sigue utilizando la misma carretera de punto a punto, del punto A al punto B, porque es lo que está acostumbrado. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? A repetir esas mismas conexiones. Por eso yo te decía desde el principio, esta sesión es para que desaprendas, es para que puedas comprender, lo lleves a la conciencia y desde la conciencia lo pegues después con un sentimiento y digas, ¡pum! Yo quiero cambiar esto. Yo sé que sí se puede, pero primero tenemos que identificar cuál es esa creencia, cuál es ese patrón, cuál es esa carretera del punto A al punto B que sigo repitiendo. Y entonces, no solamente son nuestras conexiones neuronales, sino también la forma en la que esa conexión neuronal afecta o de alguna manera genera nuestras emociones. Cuando generamos esas emociones, ¿qué crees? Las seguimos repitiendo. Entonces, sé que se escucha fuerte, pero hay personas que dicen, no, 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 ¿sabes qué? Yo aquí, pues, pues es que es lo que tengo. Para lo que me alcanzo. Fíjate esa creencia. Y me refiero, por ejemplo, puede ser en una relación, puede ser en el trabajo. Oye, es que no estás a gusto en el trabajo. ¿Qué estás haciendo? No, bueno, pero es que es muy difícil encontrar otro trabajo. Es muy difícil. No, no inventes. No, 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 no. Oye, quisieras crecer de tal o cual manera, sí, pero no, 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 no. Fíjate, lo estás pensando, pero la emoción te detiene. Puedes tener la intención de hacer un cambio y sin embargo no sucede porque ahí está ese punto A a punto B donde nuestra conexión neuronal, pero también nuestra conexión emocional. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es una creencia? Vamos a empezar principalmente oye, quiero identificarla. ¿Qué es una creencia? Porque es muy fácil, no, pues es todo lo que crees, seguro. Nada más así porque sí. Porque lo importante es que cómo lo hacemos de manera sencilla para entender una creencia. Y fíjate, no es una creencia, pues, aunque sea fantasiosa, no importa. Hay personas que lo creen y pasan cosas maravillosas. ¿Y a qué me refiero? Tú puedes ver un arco iris en el firmamento y entonces dices, al final del arco iris hay un duende que tiene una bolsa inmensa de oro. Y entonces a eso lo consideramos de muy buena suerte y no solamente de muy buena suerte, sino de abundancia, ¿no? Hace unos meses, un poquito más de un año, rumbo a Valle de Bravo, vimos un arcoíris espectacular. Y con las personas que veníamos, mi bombón y yo, en el auto,
decían, wow, ¿sabes? Vamos a tener un fin de semana espectacular. Fíjate la confianza de qué es una creencia, cómo es que no importa, nada más vimos ese hermoso arco iris y la sensación fue, wow, vamos a tener un fin de semana espectacular. Y quiero decirte que sí, fue un fin de semana espectacular. Entonces, ¿qué es una creencia? Fíjate, una creencia es un pensamiento que nos impulsa a la acción o actitud ante una situación determinada. Fíjate, no solamente porque a veces pensamos que la creencia solamente es para entrar en acción. Tú, derivado de una creencia, puedes entrar en acción o no, pero tu actitud demuestra claramente cuáles son tus creencias. La forma en la que tú te comportas, ese modelo mental, te va diciendo cómo es que has construido ese modelo mental para poder creer en lo que crees, para darle lugar y espacio dentro de ese modelo mental a tus creencias. Fíjate qué importante. Entonces, puedes darte cuenta que dices, wow, fíjate, siempre que yo hago esto, sucede esto otro. ¿Por qué? Te das cuenta cómo puede ser derivado que no alcanzas a ver que allá atrás hay una creencia. Hay algo que está ahí que nos genera esta actitud. Y la forma en la que nosotros a veces lo vivimos es que yo soy así. Sí, pero ¿así cómo? No, pues es que yo reacciono así. ¿Pero por qué reaccionas así? ¿No podrías reaccionar de forma distinta? Y entonces nos podemos quedar en esa discusión una y otra vez, pero no hemos identificado la creencia. ¿De dónde viene ese comportamiento? ¿De dónde viene esa actitud? ¿Qué es esa creencia? Y entonces, derivado de ello, para hacerlo todavía más sencillo, vamos a identificar lo que es una creencia limitante. Y entonces una creencia limitante es precisamente un pensamiento que limita nuestras metas y nuestro potencial. Es un pensamiento. Fíjate, más sencillo todavía. Wow, o sea, me tengo que ir a lo que estaba pensando. Claro. Por ejemplo, cuando tienes cierto tipo de actitud, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué piensas de esa manera? Fíjate, ya estamos empezando a entrar al modelo mental. ¿Cómo es que derivado de la forma en la que yo pienso, yo empiezo a interpretar todo lo que ocurre en mi entorno? Entonces, imagínate que eres una persona que, no sé, nació en la montaña, ¿no? No eres una persona que nació en la ciudad. Vienes de una familia humilde. Y entonces parecería ser que conquistar una montaña, el tener éxito en la vida, el salir adelante, el ser abundante en muchos sentidos, en las relaciones, en el dinero, eh, en la parte profesional, simplemente no es posible, porque resulta que naciste en una cuna muy pobre. Y esa es una creencia. No nos damos cuenta que el potencial que existe dentro de cada uno de nosotros y ese pensamiento o ese valor, vamos a entender por qué se da. Por eso hoy te quiero compartir estas tres creencias, porque cuando las ves vas a decir, wow, esta está increíble, ¿cómo le hago para verlas? Pero te estoy dando este ejemplo porque parece ser muy simple, pero vas a ver lo complicado que es y cómo hay personas que han superado todos esos procesos y vamos a entender por qué. Cómo es que tuvieron que desaprender para poder ser las personas que son. Y ahí puedes encontrar a cualquier cantidad de personajes, personas que conoces en tu país, en tu ciudad, personas que son muy renombradas probablemente, pero hay muchísimas personas que todos los días están en este proceso. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros también estamos en el mismo proceso y que podemos llegar a niveles aún, y siempre lo vemos hacia arriba, ¿no? En niveles superiores, pero a lo que me refiero es a expandir todo lo que tiene que ver con tu abundancia, en todos los sentidos, en todas las áreas de tu vida. Pero vamos a entender por qué hay niveles de creencias, porque dices, bueno, entonces una creencia es una creencia y ya. No, pero en la mente tenemos niveles de creencias, ¿sí? Hay un nivel que es muy sencillo, es el superficial. Es una creencia que puedes estar cambiando constantemente. Es una creencia que pues, si hoy piensas de una manera y mañana piensas de otra, fíjate, pensamiento, ¿no? Piensas y lo piensas de otra, no pasa absolutamente nada.
¿Puedo cambiar? Sí, 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 claro, sí. Es una creencia muy superficial, muy simple, y simplemente dices, pues, sí, si yo cambio de opinión, no pasa nada, ¿no? Todo se ve perfecto, todo funciona como debe de funcionar. Pero nos vamos a empezar a adentrar a los siguientes niveles, y entonces, fíjate, la siguiente es una creencia adyacente. Es decir, es una creencia que ya está contigo, que está detrás y que pocas veces puedes llegar a ver. ¿Sí? A veces, por ejemplo, dices, ¿por qué no tomaste tal decisión? Porque siempre vemos hacia el pasado. No sé si te das cuenta, siempre vemos hacia el pasado. Ay, y si hubiera, pero en el hubiera hay también un pensamiento. Así que en el hubiera, ¿qué pensamiento hubo para que tú no lo intentaras? ¿Sabes? Hace unos años, en un proceso de coaching en el que estaba participando, estaban dos chicos jóvenes, mucho más jóvenes que yo, y literal tenían ellos mucho miedo de tirarse en paracaídas. Y les dije, yo mañana paso por ustedes a las 7 de la mañana. Y no había forma que ellos me dijeran, no, no podemos, a las 7 de la mañana. Pasé por ellos, nos fuimos, y quiero decirte que antes de tirarnos en el paracaídas, moría uno de ellos, moría de miedo, ¿no? Dice, jovencísimos, dicen los jóvenes, exactamente, Elide, muy jovencísimos. Bueno, te quiero decir que una vez que nos arrojamos en el paracaídas, ya que lo hicieron, dijo, wow, ¿sabes? Si no hubieras pasado por nosotros, no lo hubiéramos hecho. Dice, yo lo sabía, porque hay personas que a veces precisamente se detienen en esta parte. Son creencias que, híjole, ¿y si falla el paracaídas? Nada más que, ¿qué crees? Te tiras con otra persona y esa persona es su trabajo. Y tú te das cuenta cómo preparan todas las cosas para hacerlo. Entonces, esa creencia no la alcanzas a ver. Pero abajo de esa creencia todavía hay una más profunda que no alcanzas a ver que se llama subyacente, es decir, está por debajo de la yacente. Es una creencia que simplemente está ahí instalada y mientras tú no la hagas consciente, ¿y cómo la puedes hacer consciente? Porque te das cuenta en tu actitud y te das cuenta en lo que ocurre en tu entorno. Por ejemplo, en cada sesión de coaching en la que participo y en cada taller que ofrezco, inmediatamente las personas al poder expresar cómo es que es su vida, qué ha sido su experiencia, qué les duele. Por ejemplo, yo te hice la pregunta de qué patrón es el que repites. Y entonces, ¿qué crees que sucede? Ahí me puedo dar cuenta cuáles son esas creencias, porque puedo darme cuenta cuál es su conversación, qué es eso que me está diciendo la parte subyacente de su memoria. Y ahí está. Y luego tienes un cuarto nivel, las creencias que están ocultas. Esas creencias, dices, si están ocultas no las puedo ver, ¿no? Sí, también las puedes ver, porque todo se ve reflejado en el afuera. Entonces vamos a darnos cuenta cómo es que estas tres creencias que te voy a compartir te van a dejar así como, wow. O sea, no, pues es que es bien simple, no. Vas a darte cuenta el efecto y la profundidad que tiene todo ello. Fíjate, vamos a entender primero lo siguiente. Nuestra mente está dividida en dos partes, consciente y subconsciente. En esta gráfica te estoy poniendo del lado derecho un 95% con una medición. Ese 95% es todo lo que está en el agua. Ese es nuestro subconsciente. Todo eso que está en el agua es nuestro subconsciente o nuestra parte no consciente. ¿Sí? Es esa parte de nosotros que controla la respiración, que nos dice hay que ir al baño, tengo hambre, tengo sed, ¿no? Ya me quiero dormir. Toda esa parte está ahí. Y el otro 5%, lo que está sobre el nivel del agua, es nuestro consciente. Así que yo te quiero compartir, estas no son las tres creencias limitantes de las que te voy a hablar, pero pueden estar incluidas, pero te quiero compartir unas para que veas todas estas cosas que nos limitan y están en nuestras creencias. Y recuerda, si están en nuestras creencias, antes de esa creencia hay un pensamiento. ¿Ok? Y recuerda que ese pensamiento está también conectado con una emoción. Entonces, fíjate, la primera, la más típica, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficiente capaz, no soy lo suficientemente atractivo, no soy lo suficientemente preparado. Y así nos vamos. Y entonces es una creencia de algún lado, puede estar en cualquiera de los niveles, pero está en esta parte.
¿Sabes? Estas creencias limitantes viven en el agua, viven en ese 95%. Hay una parte en ti, en mí, que nos dice, no soy suficiente. No importa qué es lo que hagas, ¿eh? No eres suficiente. Oye, pero hago muchísimo, no es suficiente. Te quedas con esa sensación. Otro, no tengo el control sobre mi vida. Sí, la vida pasa por encima de mí. Mira, yo trato de hacer las cosas, lucho en mi esfuerzo y simplemente, ¿qué crees? No tengo el control. Pasan mil cosas. El gobierno, los impuestos, mi jefe, mi pareja, mis hijos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sabes? Entonces, no tengo el control sobre mi vida. ¿Cómo se siente eso? Sé que es duro, pero son esas creencias que nos limitan precisamente a estar donde queremos estar. A veces el entorno nos está diciendo muchísimas cosas y ¿qué crees? No me merezco ser feliz. No merezco ser exitoso. Oye, pero a ver, todos estamos buscando hacerlo, ¿sí? Pero yo te puedo demostrar en un taller, te puedo demostrar cómo es que las personas no quieren ser felices. Las personas no quieren ser exitosas. ¿Sabes? Estamos más acostumbrados al fracaso y entonces, recuerda, estamos repitiendo ir del punto A al punto B. Oye, es que la emoción del punto A al punto B es muy dolorosa. Sí, pero ya estás acostumbrado, ya estás acostumbrada. Esa es la parte que hay que desaprender. Entonces, no merezco ser feliz. También, ¿sabes qué? Yo no aguanto ni la crítica ni el fracaso. Oye, pero te la pasas fracasando. No estás logrando tus sueños. No, 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 sí voy bien, voy bien. Es que es con calma, es bien pianito. No, yo no te estoy correreando, nada más te estoy diciendo que estás muy lejos de tu meta. No, 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 pero sí va a llegar, mira, mañana va a volver a amanecer, ¿no? ¿Qué hacemos? Nuestra creencia. Tenemos todo el tiempo de vida, todo el tiempo, ¿no? Entonces, es una forma y vas a ver cómo se contrapone contra otra creencia. Pero la crítica no la soporto. ¿Por qué? Porque no me siento valioso, ¿no? Necesito la aprobación de los demás. Mira, yo te puedo consultar, yo puedo decidir una vez que lo platique con mi esposa, con mi esposo, una vez que lo platique con mis hijos, una vez que lo platique con mi jefe. Es que sabes que necesito un consejo. Una vez que ya sepa, yo te digo. Entonces, siempre estoy buscando la aprobación de alguien más, porque parecería ser que si tengo la aprobación de alguien más, entonces, ¿qué significo? Y esa es una creencia que está ahí guardada. Puedes imaginarte en qué nivel está, de los 4 niveles que vimos, en qué nivel está. La vida es difícil y es poco probable, ¿sabes? Yo me esfuerzo para este lado y la vida va para el otro. No, 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 es que es increíble. Yo hice todo esto y la vida se fue para el otro lado. Siempre es así. Mira, yo he sido una persona así, así, así con mi pareja y la vida se fue para otro lado. ¿Cómo crees que yo me merezco esto? ¿No? Eso es lo que pensamos. Y esa es la forma en la que a través de nuestra actitud, ¿te acuerdas lo que yo te decía que era una creencia? Está ahí demostrado. Entonces, el pensamiento genera esa emoción y repetimos el patrón. Y luego hay otra, no tengo suficiente tiempo, no tengo dinero, ¿no? ¿Te sientes identificado con una de estas? O sea, fíjate, nada más te puse 7. Podrías sacar 30, 40 y 50 creencias limitantes que observo en todas las personas que toman coaching conmigo o en las sesiones grupales que hago con equipos de trabajo. Y todos tienen diferentes creencias limitantes. Si tú no alineas esos equipos de trabajo, si tú no alineas esas creencias en tu familia, simplemente las cosas seguirán igual. Se seguirán repitiendo, fíjate, los mismos patrones. Se van a repetir las mismas enfermedades. Se van a repetir la misma carencia. Se va a repetir la misma situación laboral, la situación de relaciones. Por eso, cuando dicen el dinero llama dinero, ¿no? Las personas que son muy adineradas, sus hijos tienen una vida muy fácil y saben hacer dinero luego, luego. ¿Por qué crees que es eso? Porque a ellos han vivido con toda esta información de ir al punto A, al punto B, y no lo ven difícil. En estas creencias limitantes, no tengo tiempo, no tengo dinero. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Esto es en el 95% de nuestra vida, de lo que es nuestra parte no consciente. Y entonces, en la parte consciente, ¿dónde es donde están nuestras creencias de merecimiento, de abundancia, de bienestar? Pero quiero que te des cuenta todo lo que te tiene que, que, que trabajar, que se tiene uno que esforzar aquí en el pensamiento
para darle más poder a este 5% que al otro 95%. Entonces yo quiero creencias de merecimiento, de abundancia y bienestar, ¿no? Una mejor salud o tener salud o mantener mi salud, ganar más dinero, tener más experiencias de viajes, de talleres, de cosas que a ti te gusten, ¿no? Que comprarte un coche nuevo, cambiarte de casa, etcétera. Pero simplemente decimos, no, pues no tengo suficiente dinero. ¿A dónde te fuiste? Te fuiste abajo del agua, ¿no? Estás en ese tipo de creencias. Así que vamos a ver en este ejercicio, te voy a poner aquí una, tres preguntas y identifica en cuáles te encuentras. Ahí la lanzo, ahí está. Vamos a ver qué es lo que te resuena. ¿Qué patrón de comportamiento repites? No tengo la preparación para ese trabajo, podría ganar más, pero no fui a la universidad, ¿no? Es otra creencia. No expongo mis ideas en público, temo ser criticado, ¿no? Ahí lo tienes en tu pantalla para que la vayas respondiendo. Esa es la primera. Eso, velo contestando. Eso. Vamos a darnos, ¿qué les 45 segundos por pregunta? Bien, súper, perfecto. Ahora vamos a la segunda. Dice, ¿qué sentimiento es más frecuente en ti? ¿No? ¿Lo alcanzas a ver en tu computadora? ¿Alguien tiene problemas para verlo ahí en su computadora, en su tablet, en su teléfono? Dice, ¿qué sentimiento es más frecuente en ti? Simple me pasó algo malo, tengo mala suerte. Siempre seré infeliz, insatisfecho, en la vida es muy difícil, ¿no? Es un sentimiento también. No disfruto la vida, siempre pasa algo malo, ¿no? Siempre. Esa es una que ahí está. Eh, Luego la tercera, vamos a la tercera pregunta y dice, ¿le temes a perder tu estatus actual? No puedo cambiar de trabajo, es muy difícil encontrar otro, ¿no? Eso es lo que siempre pensé. Además, las predicciones, ¿no? Es que todo el mundo está despidiendo miles de empleados, ¿ok? ¿Y eso qué significa? ¿No? No puedo lograr mis metas debido a la edad, a mi apariencia, a las circunstancias, y le damos muchísimo poder a todo ello, ¿no? Y luego la última, no puedo tomar decisiones si no lo consulto primero ¿con quién? ¿Tú sabes con quién? ¿Sabes? Entonces, una vez que tú tienes todo esto, te da una idea de lo siguiente. La voy aquí a concluir. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias. Eh, fíjate esto que es bien simpático. Yo le puse ejercicio de honestidad. Cuando yo le pongo ejercicio de honestidad, ¿a dónde te lleva tu mente? Fíjate, uy, voy a tener que decir la verdad. No sé, simplemente piénsalo. ¿Por qué un ejercicio de honestidad? Estamos hablando de creencias, ¿a qué se refiere? ¿No? Simplemente pude haber puesto ejercicio, ¿no? Vamos a ver cómo te sientes. Te quiero hacer tres preguntas. Pero el tema de ejercicio de honestidad, fíjate cómo empezamos nosotros a interpretar todo aquello que pasa por nuestro pensamiento. ¿Lo puedes observar? Híjole, si es de honestidad, este, pues es que se va a enterar de qué es lo que pienso. No quiero que nadie sepa. Fíjate cómo vamos cuidando. ¿Te das cuenta cómo hay creencias detrás? Bien, eso es lo que quería hacer con este ejercicio. Espero haya sido de utilidad para ti. Vamos a entrar a la primera creencia limitante. La primera creencia limitante, yo sé que te va a dejar pasmado, pasmado. ¿Por qué? Porque la primera creencia limitante son mis lealtades familiares. Por eso repetimos patrones. Dices, wow, ¿cómo puede ser eso? Sí, todos tenemos lealtades familiares. Siempre queremos ser de la familia, pertenecer a la familia. Por eso, por ejemplo, cuando alguien tiene un equipo favorito en el fútbol, en el béisbol, en algún otro deporte, dices, wow, yo le voy a ese equipo, te sientes identificado, ¿no? Y entonces tienes que demostrarle a todos tus compañeros, a tu familia, que tú eres muy buen fan de ese equipo y entonces lo vas a defender con todo, ¿no? Hay una lealtad, pero en la familia hay muchas lealtades familiares y en esas lealtades familiares, esas creencias están en las creencias ocultas.
¿sí? Esas creencias que yo te compartí, decir, bueno, pero si son ocultas no las voy a ver. No, quiero que sí. Fíjate cómo sí las vas a observar. Y te voy a llevar a ese proceso, porque quiero que te des cuenta cómo hay creencias por lealtades. Por ejemplo, si te casaste con ese hombre, te aguantas. Tú pediste esa cruz. No, no te suena así como que dices, ¡ay, qué duro! Sí, pero era o es todavía algo que se sigue practicando, ¿no? Y es eso, es una lealtad. Nadie en la familia se ha divorciado, por ejemplo. ¿Cómo crees que tú lo vas a hacer? Si vas a vivir infeliz, esa es la vida que tú elegiste. ¡Pum! ¿No? Entonces, esa es una creencia oculta. Y no solamente eso, sino que esta creencia es transmitida a través del ADN. Por eso hay una lealtad familiar. Y fíjate esto, ¿cómo la puedes observar? Va. Entre más me enfermo, más soy leal con mi clan. Angélica, si quieres hacer una pregunta, pónmela aquí en el chat y con mucho gusto aquí la contesto. Entonces, fíjate cómo entre más me enfermo, más soy leal con mi clan. ¿Sí? Hay personas que afortunadamente una vez que observan este proceso mental, se dan cuenta y lo pueden soltar. Pero es muy fuerte, ¿sabes? Porque no se dan cuenta que la enfermedad los hace ser parte del clan. Te doy otra, porque esta es muy fuerte. Entre más carencia o entre menos éxitos tenga, entre más fracasos tenga, soy más leal con mi clan, más me parezco a mi clan. Eso es lo que yo he aprendido de mi clan. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que para que tú estés aquí, tu clan tuvo que haber sido exitoso, si no, no estaríamos aquí. Pero fíjate dónde nos concentramos el pensamiento. Lo concentramos en la parte del fracaso, lo concentramos en la parte de la enfermedad, lo concentramos en la parte en donde nuestras relaciones son tóxicas y sucesivamente. Y es nuevamente del punto A al punto B. Entonces, esta es la primera creencia limitante. Si tú observas cuáles son tus lealtades familiares, vas a empezar a observar tus creencias ocultas. ¿Sencillo? Probablemente no tanto, pero ahí está. Te pongo una segunda. Segunda creencia limitante. Fíjate y primero observa la diferencia entre estas dos peceras. ¿Pero qué crees? No importa que así esté la pecera, recuerda que es tu interpretación y entonces no soy suficiente. No soy suficiente a pesar de que tengo una pecera más grande, tengo mucho más agua y más espacio. Pero ¿qué crees? No soy suficiente. Yo quiero ser como el de enfrente, ¿sabes? Y entonces es una creencia subyacente. Y te puedes dar cuenta en todo aquello en donde tú te sientes insuficiente, ¿no? Es una programación que se ha hecho eh, probablemente en la infancia o en tu etapa que se llama proyecto sentido, durante el embarazo, ¿no? Y normalmente son emociones negativas. Tú no puedes hacer esto, tú no debes hacer aquello, ¿no? Es un deber ser también y entonces eso genera insuficiencia. Yo no soy güerito, yo no soy güerita, yo no tengo los ojos de color, ¿no? Verdes, etcétera. Y entonces entramos en una serie de situaciones que simplemente son ¿qué? Creencias. Y esas creencias simplemente me siguen limitando. ¿Cuáles son esas creencias de no ser suficiente que tú tienes? ¿Cuáles son? ¿Las puedes identificar? ¿No eres suficiente para qué? Porque ese es el punto. No soy suficiente no solamente para quién, sino para qué. Porque, ¿qué quieres tú ser? Y ahí, cuando tú conectas con lo que tú quieres, te es más fácil brincar esto, identificar claramente cuál es esa emoción. Vamos a la tercera creencia limitante. Y fíjate cómo estas creencias, las dos primeras, van a seguir viviendo contigo. Yo te decía, van a seguir ahí. Mientras no hagamos algo, ahí van a estar. Tercera creencia limitante. Vamos a ver una creencia limitante que está ahí. El miedo, el no puedo. ¿Sabes por qué no puedes? Porque el miedo hace presa de ti. Y entonces, ¿qué pensamiento hay que te lleva a esa emoción de miedo, de precaución, no lo hagas? Y entonces es mejor decir, no puedo. Cuando alguien te dice no puedo, tiene miedo. Pero, espera, no es para que le digas, oye, eres un miedoso. No, 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 no. No lo alcanza a ver. No alcanza a ver ese miedo, ¿sabes?
él simplemente siente que no puede. Entonces, este es una creencia yacente y también puede ser superficial. ¿Por qué? Porque el miedo, la gran mayoría de nuestros miedos el día de hoy, son totalmente mentales. Obviamente, el decir mentales te lleva a un pensamiento, el pensamiento te lleva a esa emoción y esa emoción te hace sentir como con miedo. ¿Por qué crees que ante la velocidad a la que va el mundo, hoy día observamos personas con mayores niveles de ansiedad, de insatisfacción? También porque la depresión ha ido en aumento. ¿Qué es lo que está ocurriendo entre todos nuestros pensamientos? Y también tiene que ver la alimentación, pero principalmente la parte mental, la calidad de nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué es eso que tú no puedes? Porque aquí esta creencia va a seguir viviendo con nosotros. Hay cosas que decimos, no, no, eso no puedo. Mira, yo no soy bueno con las computadoras, yo no soy bueno con la tecnología, no puedo. Fíjate, a mi edad, yo ya no sé hacer esto, ¿no? Hay muchas personas que yo me he topado con ellas de que, no, es que a esta edad, imagínate la siguiente. Mira, yo soy divorciada o divorciado, ¿no? Pero vamos a ponerlo en el tema porque es más del lado femenino. Yo soy divorciada, tengo 3 hijos. ¿Quién va a querer una pareja como yo y además a 3 hijos? ¿Cómo los va a tratar? ¿Te das cuenta? No puedo. Porque el miedo de que las cosas no salgan como uno quiere, simplemente mejor dices, así como estoy, veo, me la rifo, ¿no? Y veo cómo lo saco para adelante. Y así sucesivamente, oye, ¿podrías hacer algo más en tu vida, en tu parte laboral, en tus relaciones personales? ¿Qué es lo que observas? ¿Cuántas veces el querer tener la razón nosotros es precisamente por esto? Porque le tengo miedo. Prefiero tener la razón, irme tranquilo y decir, otra vez gané. ¿Pero qué ganaste? Sigues en el no puedo, ¿sabes? Y entonces, esto está aprendido en una experiencia cercana, probablemente en la infancia, ¿no? Y este también te lleva mucho al complejo de víctima. Sí, yo sé que es fuerte, pero cada vez que tú observas a alguien ser víctima, que es más fácil observarlo en la paja en el ojo ajeno, ¿no? Observa, date la oportunidad de autoobservarte y date cuenta si tú también estás en el mismo proceso, si estás en el complejo de víctima, ¿sabes? Si estás en ese complejo de víctima, entonces, revísate. Entonces, fíjate, tenemos 3 creencias que van a seguir contigo. Son muy distintas, ¿no es cierto? Y las seguirás repitiendo. Ya sabes cómo identificarlas, pero las vas a seguir repitiendo. Pero ¿qué crees? La buena noticia es que las puedes ir repitiendo, pero cada vez menos y menos y menos. Todo depende de que tú elijas interpretar y observar las cosas de manera distinta. Entonces, las personas siempre me dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer, Luis? A ver, tengo todas estas situaciones, mi vida no funciona, no consigo un mejor empleo, no tengo trabajo, o mi pareja me abandonó, o, ¿sabes? No consigo, yo quisiera tener una relación de pareja, ajá, pero ¿qué crees? Dentro de ti, si no la consigues, estás de acuerdo que hay una creencia que te dice no puedes. Y entonces eso no lo alcanzas a observar. Yo quiero todo esto, pero ¿por qué no puedes lograrlo? ¿No? Entonces la pregunta que me dicen es, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer, Luis? ¿Cómo es posible que yo, queriendo todo esto y me esfuerce, simplemente no suceda? Mira, me he mantenido súper guapo, súper guapa y simplemente no se acerca a nadie, no tengo éxito en el amor. Qué interesante. ¿Cuál es esa lealtad familiar? ¿Cuál puedes ir revisando? ¿No? O cuál es esta es que, híjole, todos los candidatos, híjole, están a llorar. O todas las candidatas, no les creo nada, ¿no? Es también, en el caso de los hombres, para hacerlo parejo, muchos hombres dicen, no, es que yo para qué quiero andar con esa señora. Oye, pero te llevas bien, sí, pero no, yo ya no quiero mantener hijos ni nada. Nadie te dijo que los mantuvieras. ¿Quieres tener una relación o qué es lo que te detiene? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es esa situación en donde si fueras exitoso, qué sucedería? Y esa parte no la preguntamos. Así que, ¿qué puedes hacer? Vamos a ver. ¿Qué puedes hacer? Bien sencillo, pensar que estás en lo correcto. Tus pensamientos son los mejores, yo estoy en lo correcto, el mundo es como yo lo quiero ver, ¿no? Y entonces pues, es creer
en tus creencias, mantenerte en tus creencias y no darle oportunidad a expandir y a desaprender muchísimas de estas creencias. Ya te diste cuenta que hay creencias que ni siquiera son tuyas. Sí, 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 yo sé que están en ti, pero no son tuyas. Esas creencias son esas lealtades familiares, todo eso que está oculto, que está subyacente, son un montón de creencias que tú sigues cargando. ¿Pero esas son tus creencias? ¿O esas creencias te hacen ser parte de la familia? ¿Te hacen significar? Esa es una gran pregunta. Entonces, puedes seguir creyendo en tus creencias. Puedes contratar un coach de alto desempeño. Aquí estoy, ¿no? Diría alguien más, promuévete, ¿no? Exactamente. Entonces, puedes contratar a un coach de alto desempeño que no te permita ni flaquear ni un segundo, que te permite ir a tu propio ritmo, que lo respete, pero puedes contratar un coach, ¿no? Puedes ir también a terapia, puedes hacerlo. Puedes desaprender, reprogramar y alinear tu mente. Sí, claro, eso suena muy fácil, ¿no? Pero hay que hacerlo. Puedes leer libros de desarrollo personal. Hay unos buenísimos. Vas aprendiendo a tu propio ritmo y de esa manera vas poco a poco saliendo de ese lugar donde estás, ¿no? Si tú lo eliges. También tomar cursos y talleres, ¿no? Yo quiero aprender más y ahora de este otro tema y etcétera. Y eso está perfecto y síguelo haciendo. Pero la gran pregunta es, ¿hay alguna manera más sencilla y rápida? Porque a mí me ocurre esta pregunta, me la hacen todo el tiempo. ¿Cómo, por ejemplo, durante la pandemia atendimos a muchas personas que pasaron por procesos de duelo? Y en un duelo, tú puedes elegir un duelo, solucionarlo en un día, en una hora, o tardarte una semana, un mes, un año o años y cargarlo siempre. Y mientras no resuelvas esa emoción, se seguirá repitiendo. ¿Me explico? Entonces siempre hay personas que me dicen, sí, pero yo quiero algo más sencillo y más rápido. Yo quiero meterme de lleno a todo este proceso. ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Bien sencillo, expandir la conciencia. Y me dicen, uy, Luis, expandir la conciencia. Ajá, ¿y cómo le hago? O sea, ya me enseñaste que tengo el 95% de mi no consciente en el agua. No lo alcanzo a ver. Y solamente tengo el 5% fuera del agua. Y no soy un pez, ¿no? Entonces, ¿cómo expandir la conciencia? Bueno, una forma de expandir la conciencia, varios pasos, tiene que ver precisamente con la conexión de mente y corazón. Y es un poquito más, ¿eh? Pero dejémoslo en mente y corazón. Con mente y corazón, el crecimiento que vas a tener es espectacular. ¿Cuál es el segundo? La meditación. La meditación siempre te va a llevar a ver tu interior y es una forma de que puedas reconocer todos aquellos patrones que repites, que puedas observar también todo aquello que te limita. ¿Por qué te limita? ¿De dónde viene eso? ¿No? No importa que te digan que no puedes, que no tienes el título. Eso no es una limitante, ¿no? La respiración, ¿pensabas que iba a decir algo más? Fíjate, la respiración. Algo que es vital en nosotros es precisamente el oxígeno. Mientras no aprendamos a respirar y no sabemos respirar, literal, voy a decir, oye, pero aquí estoy vivo. ¿Sí sé respirar? No, sabes respirar para vivir, para sobrevivir. ¿Cómo se siente cuando, si has tenido la oportunidad o la experiencia de comprar un auto nuevo, cómo se siente cuando te lo entregan? Ay, respiras y se siente nuevo. O tu casa, o simplemente un postre, o cocinaste a lo mejor algo que te quedó fantástico. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar pozole, y si me queda fantástico, digo, wow, y lo hueles. Es una forma de respirar y una forma de conectar también con tus emociones. Y todo esto te lleva precisamente a la expansión de la conciencia. Dice, aún recuerdo ese olor de nuevo de mi primer y único auto. Exacto, y ese es el tema, ¿sabes? El reconocer cómo es que dices, wow, y no quieres que se le vaya el olor, ¿no? O sea, quieres que se quede ese olor ahí contigo. ¿Por qué no lo invitas a tu vida todo el tiempo? Tú lo puedes repetir cada vez que meditas. Así que, ¿cómo es expandir la conciencia? ¿Cómo le hacemos para hacerlo más rápido y más sencillo? Y bueno, la mejor manera de hacer todo esto es precisamente invitarte a un taller. Pues ahí tienes toda la información y ya sabes, simplemente tienes que entrar a www.potencialhumano11.com/eureka.
También te voy a dejar aquí en la descripción toda la información para que tú puedas contactarnos de la manera que tú lo juzgues conveniente y quiero volverte a repetir. Esta es una experiencia. Vas a tener esta información como la que te acabamos de ofrecer, donde son pequeños bocados, pero pareciera ser que solamente es toma notas y a ver qué es lo que tú llevas a efecto, qué es lo que verdaderamente pones en marcha para verdaderamente vivir en abundancia. ¿Cómo es que conectas nuevamente con esa energía de la abundancia en las diferentes áreas de tu vida? A veces cuando corriges un área de tu vida, se empiezan a corregir las demás. Por eso, este taller es una experiencia. 28 y 29 de enero. Aquí te espero, yo soy Luis Martínez y te doy las más cordiales gracias por haber estado aquí en esta emisión. Suscríbete si te gusta este tipo de información, si te suma. Aquí lo único que tienes que hacer es inscribirte, síguenos, vamos a seguir compartiendo más conocimiento, más experiencia y exactamente algunas historias que te van a llamar mucho la atención. Muchas gracias. A un taller. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego.